Y bueno, GEMA, igual, inflamación crónica de las vías respiratorias, diferentes tipos de mecanismos que vamos a ver en un rato, condicionado por factores genéticos, con una hiperrespuesta bronquial y también obstrucción variable al flujo aéreo, ¿no? Entonces, son dos características principales, una hiperrespuesta bronquial y obstrucción al flujo aéreo, que va a ser total o parcialmente reversible, ¿no? Ya sea por la acción del medicamento o de forma espontánea. En cuanto a prevalencia, bueno, hay también diferentes estudios, ¿no? En diferentes países, ¿no? Este, por ejemplo, es un reporte global en lo que es prevalencia de asma para el año 2012, donde llama la atención, pues, que en nuestro país no existan datos que estén estandarizados. Sí menciona que es bastante prevalente en diferentes áreas del país, como del mundo, perdón, como lo vemos aquí, ¿no? En rojo las más prevalentes. Y menciona también en reportes subsecuentes, ¿no?, que en el año 2016 incluso murieron hasta 1000 pacientes por día, ¿no? Entonces, es una enfermedad bastante importante y que debemos diagnosticar de forma oportuna, ¿no? En lo que respecta al resto de la epidemiología, bueno, según la OMS, se estima que en el año 2019 el asma afectó a cerca de 262 millones de personas y causó 461.000 muertes. Más del 80% de muertes por asma van a ser en países de ingresos bajos o medianos. La prevalencia en Latinoamérica se ha reportado en realidad variable, ¿no? Llega a ser un 17,3% en pacientes pediátricos, 15,8% de 13 a 14 años, y en adultos habla de que los estudios son limitados, ¿no? A México alrededor del 5% de prevalencia y Colombia 6,3%, ¿no? En cuanto a nuestra realidad, nuestro país, vamos a ver que el asma va a afectar a cerca del 25% de la población peruana, ¿no? Y vamos a ver que los departamentos con mayor incidencia van a ser el Callao, Arequipa, Loreto, Lima, Moquegua, ¿no? Se ha visto que en una población actual de alrededor de más de 33 millones de personas, constituida de forma bastante similar en cuanto a la población masculina como femenina, el reporte de asma habla de cerca de 3 millones, casi 4 millones de personas afectadas con esta enfermedad, ¿no? En el INEI, en una encuesta que se hizo en el año 2012, se encontró que, de acuerdo a las regiones, Lima Metropolitana fue el área, pues, que presentó mayor porcentaje de población adulta con asma, cerca de un 6,7%, y seguido por el resto de la costa, ¿no? Sierra Selva ya con menor porcentaje. Y según departamento, pues aquí nos dice una prevalencia de asma en población adulta mayor en Ica, Ancash, Lima y provincia constitucional de Callao también, ¿no? Tacna también menciona. Y ya menor prevalencia en otras áreas que no son de la costa, ¿no? Otro dato también aquí en lo que respecta a Lima. En el INEI se ha visto que alrededor de, bueno, la población en Lima es alrededor de 10 millones de personas, ¿no?, constituyendo cerca del 30% de la población peruana, donde se habla de una prevalencia de asma de cerca de 675.544 personas afectadas con esta enfermedad, ¿no? Entonces es un porcentaje importante, ¿no? Factores de riesgo, existen algunos que se han descrito, algunos con mayor nivel de evidencia que otros. Se habla de algunos factores de riesgo que pueden ser desencadenantes de la crisis y otros factores de riesgo que pueden estar asociados a la aparición de asma, ¿no? Acá, para mencionar lo que son los que están relacionados a lo que es aparición de asma, vamos a ver factores del huésped, factores perinatales también. Dentro de los factores del huésped, el que ha demostrado mayor evidencia, pues, es el tema de obesidad, ¿no? Un peso relativo de 1,5. También el antecedente de hiperrespuesta bronquial, de rinitis, atopía, menarquía temprana. Factores perinatales también, los que han mostrado mayor evidencia es el consumo de tabaco durante la gestación, la dieta de la madre, por ahí se ha descrito, la dieta del lactante, el antecedente de ictericia neonatal, antecedente de cesárea, prematuridad, preeclampsia, ¿no? Y como vemos aquí, de pronto con un poquito menos de grado de evidencia, ¿no?
Entre otros factores, como los factores ambientales, están los aeroalérgenos, los alérgenos laborales, los antecedentes de infecciones respiratorias, el consumo de tabaco también, y la contaminación ambiental como un nivel de evidencia bastante elevado también de asociación de presencia de asma, ¿no? Esto ha ido tomando importancia en el curso de los años, ¿no? Se ha ido descubriendo que este es un factor bastante importante. En relación a fármacos, principalmente antiácidos, ¿no? En pacientes con antecedentes de reflujo, por ejemplo, paracetamol, por ahí, algunos antibióticos, etcétera, ¿no? Ya con menor nivel de evidencia. Yéndonos a lo que es fisiopatología de la enfermedad, vamos a ver en lo que es fisiopatología. Que inicialmente, la respuesta más frecuente, como vamos a ver, son diferentes mecanismos por los que puede presentarse la respuesta inflamatoria, y de acuerdo a eso vamos a hablar de fenotipos de asma. Esta es la más frecuente, ¿no? Es donde inicialmente hay un alérgeno desencadenante, ¿no? Que va a activar lo que son las células T por medio de las células dendríticas, ¿no? Que son las que se van a encargar de presentarlo. Entonces, cuando el epitelio de las vías aéreas va a ser afectado por algún tipo de antígeno, se va a activar lo que es la movilización de las células dendríticas al epitelio, ¿no? Entonces, estas células lo que van a hacer es, como se ve aquí, capturar al alérgeno y van a migrar, ¿no? Presentar a las células T vírgenes, las T0, que se van a ir a diferenciar principalmente en células TH2, ¿no? Va a haber un desbalance en lo que son células TH1, TH2, donde las segundas van a predominar, ¿no? Y estas células, una vez que están activas, van a unirse a las células B y van a estimular su transformación a células plasmáticas, ¿no? Asimismo, van a liberar diferentes interleuquinas que van a contribuir con la inflamación, ¿no? Interleuquina 4, interleuquina 13. Asimismo, las células plasmáticas, estas células van a encargarse de secretar lo que es la inmunoglobulina E, ¿no? Van a través de un proceso mediado justamente por estas mismas interleuquinas, y esta inmunoglobulina E se va a unir a un receptor que se va a encontrar en las células dendríticas, va a estimular mayor captura de alérgenos, ¿no? Y obviamente también a mayor respuesta alérgica de la vía respiratoria. Se une también a este mismo receptor sobre los mastocitos, y esto va a llevar a que se libere diferentes sustancias, ¿no? Prostaglandinas, histamina, etcétera, que también va a contribuir con la inflamación gracias al mastocito, y a su vez va a haber que esto va a conllevar a que cuando hay una nueva exposición al alérgeno ya va a inducir a lo que es la degranulación, ¿no? Entonces, como vemos, estos mastocitos activados también, dijimos, van a liberar quimioquinas, citoquinas, que van a conllevar a mayor inflamación, ¿no? Factores de crecimiento también. Esta inflamación aumentada va a inducir el desarrollo, aumento y sobrevida de los eosinófilos. Estos eosinófilos van a promover liberación de más mediadores inflamatorios, y como dijimos, esto va a venir tanto de las células TH2 como de los mastocitos también, ¿no? Van a estimular el aumento de los eosinófilos. Entonces, la IgE también va a encargarse de estimular basófilos, ¿no? Estamos hablando de que estimulan células dendríticas, estimulan mastocitos y también estimulan basófilos, que va a ser también una célula importante. Va a haber agregación de los receptores de alta afinidad también sobre los basófilos, estimulando la sensibilización, y van a liberarse más mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces va a haber una respuesta inicialmente temprana que va a estar caracterizada por lo que es broncoespasmo, edema y secreción de mocos, a consecuencia de estas células, principalmente basófilos como mastocitos, a liberar histaminas, leucotrienos, ¿no? Prostaglandinas, citoquinas, etcétera. Y esto va a ser lo que va a caracterizar los síntomas que van a predominar por la noche, ¿no? Los síntomas o temprano por la mañana, ¿no? En los pacientes con asma, ¿no? Y también va a haber una respuesta ya tardía,
que va a ocurrir cerca de las 3 a 10 horas después de la exposición al alérgeno, donde van a participar también lo que son los eosinófilos, junto con las otras células, y esto va a promover ya una inflamación más crónica, una presencia de hiperactividad o hiperrespuesta, el remodelamiento y la broncoconstricción también, ¿no? Ya se habla de una inflamación crónica. Entonces, esto es como que la forma más frecuente o más usual, más conocida, ¿no? En lo que respecta a fisiopatología. Sin embargo, vamos a ver que van a haber otros mecanismos que, como dijimos, van a hablar de diferentes fenotipos, ¿no? Por ahí podemos ir reconociendo según diferentes biomarcadores, ¿no? Entonces, las características del asma, la inflamación, la remodelación y la hiperrespuesta, ¿no? Uno de los mecanismos es el que ya hablamos, ¿no? La presentación del alérgeno, la aparición de las células dendríticas, una fase de sensibilización, estímulo de células TH2, unión con células B. Esto es un contacto subsecuente, va a llevar a una respuesta, como dijimos, con aumento de inmunoglobulina E, que va a aumentar estas mismas células, estimular la presencia de eosinófilos, y esto a su vez va a llevar a lo que es el asma alérgica, ¿no? Los principales biomarcadores que nos van a ayudar a caracterizarlo van a ser el uso de la fracción expirada de óxido nitroso, ¿no? Esta es una prueba funcional que se utiliza, o de óxido nítrico, que se utiliza para, justamente para este tipo de enfermedades, el conteo de eosinófilos ya sea en esputo sérico, el dosaje de inmunoglobulina E también, ¿no? Nos puede ayudar a determinar este tipo de fenotipo, ¿no? Otro mecanismo es el asma eosinofílica, donde van a participar principalmente los mastocitos activados, el aumento de las células natural killer, también a consecuencia de la liberación de otras interleuquinas, tanto la 5 como la 13 principalmente, va a conllevar al aumento de los eosinófilos, ¿no? Entonces los biomarcadores principales aquí van a ser la presencia de eosinófilos y también el feno, ¿no? Y finalmente hablamos de un asma neutrofílica también, de tipo neutrofílica, donde no está claro todavía cuál es el mecanismo. En estos últimos, fuera de la presencia del alérgeno, es principalmente a diferentes sustancias, ¿no? Por ejemplo, la contaminación ambiental, etcétera, que ocasionan daño al epitelio y estimulan este tipo de respuestas, ¿no? Se habla aquí de la participación de interleuquina 17, de los linfocitos TH17, ¿no? El CXL8, también, que van a aumentar la producción de neutrófilos, y esto va a conllevar principalmente a hiperplasia del músculo liso y también a broncoconstricción, ¿no? En este caso, el asma neutrofílica, lo característico o la forma que nos puede orientar a determinar si se trata de este fenotipo es la presencia de neutrófilos en el esputo. Y bueno, se habla también de un tipo de mecanismo de un asma pausigranulocítico, ¿no? Donde más que la afectación a través de todo este tipo de células, hay una alteración de lo que es el músculo liso, ¿no? El aumento de miofibroblastos, fibroblastos, ¿no? Con hiperplasia, hipertrofia de músculo liso, depósito de colágeno, ¿no? Y remodelación también, así como broncoconstricción, ¿no? No hay ningún biomarcador específico, ¿no? Esto va más en relación a la alteración del músculo en sí. Entonces, de acuerdo a los diferentes fenotipos, podríamos orientarnos también a diferentes alérgenos, ¿no? Bueno, esto es casi lo mismo que el cuadro anterior. Y en lo que respecta a diagnóstico, vamos a ver tres cosas o tres pilares principales para llegar al diagnóstico de asma, ¿no? Inicialmente tenemos que sospechar la enfermedad. Vamos a ver 4 síntomas que son claves, que van a variar en el tiempo en realidad y en intensidad. Tenemos que confirmarlo mediante diferentes pruebas de función pulmonar. La inflamación tipo 2 aumenta la probabilidad, ¿no? Bueno, como dije, es como la más frecuente o la más fácil, sería de encontrar, ¿no? Y la más usual. Y una vez que tengamos el diagnóstico, debemos ser más específicos, ¿no? Ver el nivel de control, el nivel de riesgo futuro de crisis que tenga el paciente, determinar qué tan grave está la enfermedad en ese momento e idealmente fenotipificarlo, ¿no? En lo que es diagnóstico de sospecha, ¿no? Vemos que existen 4 síntomas principales que pueden ir en relación a esta enfermedad,
pero que no son específicos de la misma, ¿no? Están aquí la tos, la disnea, la presencia de sibilancias y la opresión en el pecho, ¿no? Basta que tenga 2 o más síntomas, ¿no? Que van a variar en tiempo e intensidad, ¿no? Entonces, ¿qué otras características van a aumentar la probabilidad de tener asma? Si cualquiera, la presencia de 2 o más de estos son síntomas frecuentes, recurrentes, si principalmente están en la noche o los hace despertarse temprano por la mañana antes de la hora usual, ¿no? Que empeora o precipita con el ejercicio, con el aire frío, con la humedad, con la exposición a determinados alérgenos, ¿no? Como el pelo de las mascotas, el polvo, de pronto los olores muy intensos, ¿no? Con emociones, ¿no? Cuando está llorando, cuando está riendo, cuando ocurren, y a pesar que no haya ningún proceso infeccioso activo en ese momento, ¿no? También en pacientes que tengan antecedentes de rinitis alérgica, dermatitis atópica, antecedentes familiares de cualquiera de estas enfermedades también. La auscultación de sibilantes también nos va a hacer sospechar, pero no siempre van a estar presentes, como dijimos. Si por ahí indicamos el tratamiento inhalador en ese momento porque auscultamos sibilantes y le indicamos broncodilatadores unos días y vemos que hay una buena respuesta a los mismos, pues también nos haría sospechar de la enfermedad. Descartar también la ingesta de algunos antiinflamatorios no esteroideos que puede estar en relación al proceso, y si no sospechamos lógicamente algún diagnóstico alternativo, ¿no? ¿Cómo reducimos la probabilidad de tener asma? Obviamente si las características, por ejemplo, de la tos es una tos crónica, productiva, si no hay sibilantes, no hay disnea, si no responde al tratamiento broncodilatador, que encontremos adicionalmente otros síntomas respiratorios o que encontremos un examen físico normal, alteraciones en la voz también, puede hablarnos de procesos de vía respiratoria más alta, ¿no? Vía respiratoria alta. Que tengamos un paciente que sea tabaquista, ¿no? Cerca de más de 20 paquetes al año, ya no sería pensar en otro tipo de enfermedades como EPOC. Síntomas que solo ocurran, por ejemplo, cuando hay episodios de gripe, ¿no? Pero nada más. Si asocia a otro tipo de síntomas neurológicos, ¿no? Ya pensar en otras patologías, o si encontramos un BF1, flujo expiratorio máximo normal, a pesar de síntomas respiratorios, ¿no? ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Existen diferentes pruebas funcionales que podemos utilizar. En cuanto, si alguna nos sale negativa, podemos optar por alguna otra alternativa, ¿no? Entonces, están aquí la espirometría, de la que ya venimos conversando en clases anteriores, que debe hacerse antes y después de la administración del broncodilatador. La flujometría también es un examen fácil, ¿no? De pronto más accesible para algunos pacientes, ¿no? Entonces se va a medir de forma seriada lo que es el flujo expiratorio máximo y la prueba de reto bronquial, ¿no? En cuanto a espirometría, aquí tenemos que ver que es una prueba funcional, como dijimos, donde vamos a tener dos curvas, curva flujo-volumen y volumen-tiempo, ¿no? Una vez que veamos que nuestra prueba está bien hecha, ¿no? Bajo ciertas características, vamos a ver la relación, ¿no? BF1, capacidad vital forzada, o volumen expiratorio forzado al primer segundo, y capacidad vital forzada, que tendría que encontrarse, para hablar de un patrón obstructivo, por debajo del límite inferior de la normalidad, del percentil 5. Como ya mencionábamos también anteriormente, el límite inferior a la normalidad viene determinado por ciertas características del paciente, como su sexo, la edad, la talla, ¿no? La raza también, ¿no? Entonces esos datos es importante tenerlos. Ya hay tablas para ver eso, ¿no? Y, bueno, como rango general, 0,7 es el valor. Por debajo de 0,7 ya nos hablaría de un patrón obstructivo, ¿no? Una vez que vemos o confirmamos una relación disminuida, ¿no? que hable del patrón obstructivo, vamos a ver lo que es volumen expiratorio forzado al primer segundo, que también lo tenemos aquí en la prueba, buscamos la mejor prueba y lo graduamos, ¿no? Esto nos viene en porcentajes, en la fila o en la columna de porcentaje, y vemos si hay una disminución leve, moderada, moderadamente grave, grave o muy grave, ¿no? Por encima del 70% es leve, moderado entre 60 y 69, moderadamente grave 50 a 59, grave 35 a 49 y muy grave menor a 35%.
Entonces hablaremos de un patrón obstructivo moderadamente grave, por ejemplo, ¿no? Un patrón obstructivo muy grave, ¿no? Y luego de eso, ver la reversibilidad, ¿no? Se le administra los 4 puffs de salbutamol y 20 minutos después se repite el examen. Entonces, nuevamente el paciente hace el esfuerzo, hace las maniobras. A pesar que tengamos una prueba normal, tenemos que hacer esta prueba de reversibilidad cuando estamos sospechando asma, y hablaremos de que hay una respuesta positiva al broncodilatador cuando encontremos que ya sea en volumen expiratorio forzado al primer segundo o en capacidad vital forzada, encontremos un aumento en relación a la mejor prueba en el pre y el post, mayor o igual de 200 mililitros, esto viene en litros, ¿no? Y encontremos una diferencia mayor o igual a 200 mililitros o un porcentaje de cambio de 12%, ¿no? Entonces, en BEF1, digamos, podríamos encontrar que de 3.3 litros 500, ¿no? 3.500, que fue su mejor valor, se le aplica el broncodilatador y en el post-broncodilatador, al hacer el esfuerzo, hace 3.700. Ya hablamos que aumentó 200 mililitros, ¿no? Entonces ya tendríamos uno de los criterios. En la misma fila tendríamos que buscar si el porcentaje del cambio es o no un 12%, ¿no? Eso también viene en el resultado del examen, ¿no? Si tenemos un aumento de 200 mililitros y también vemos que hay un cambio de más del 12% en capacidad, en volumen expiratorio forzado al primer segundo, ya hablaríamos que es una prueba positiva, ¿no? O sea, tenemos que tener ambas cosas, ¿no? Entonces, ahora eso va a ser positivo, ya sea en la fila de volumen expiratorio forzado al primer segundo o en la fila de capacidad vital forzada, ¿no? Pero tiene que ser ambos criterios en cualquiera de los dos valores. Flujometría es otro examen, como dije, es más práctico, utiliza nada más, bueno, el flujómetro, que es esta máquina de aquí. Lo único que hace el paciente es hacer luego una inspiración profunda, hacer una exhalación forzada, ¿no? Lo más rápido que pueda, o lo más fuerte que pueda, ¿no? Se le dice al paciente que haga este examen en la mañana y en la noche por 15 días seguidos, y se determina lo que es la variabilidad, ¿no? El valor más alto menos el valor más bajo sobre el valor más alto. Entonces, hablaremos de una flujometría positiva si es mayor o igual al 20%, ¿no? Y eso nos va a hablar o nos va a sugerir que el paciente es asmático. Finalmente, en cuanto a las pruebas de función pulmonar, está la prueba de reto bronquial. Esta es una prueba que se puede hacer tanto de forma directa como indirecta. Se puede utilizar estimulando o exponiendo al paciente a un ambiente bajo ciertas temperaturas, ¿no? Y se le hace hacer ejercicio. Y la otra prueba es utilizando también metacolina, ¿no? Entonces se le hace una espirometría basal al paciente y luego se le hace la espirometría o las maniobras cada 5 minutos hasta completar 30 minutos, ¿no? Y se ve si hay o no una disminución del volumen expiratorio forzado. Se determina el porcentaje de caída también para graduarlo y se habla de que hay o sería positivo o sugerente de asma, ¿no? Si encontramos una disminución del volumen expiratorio forzado al primer segundo mayor o igual al 10%. Así encontremos la disminución a los 15 minutos, se debe continuar haciendo el examen para completar los 30 minutos, lo que nos ayudaría a ver si es que disminuye mucho más, ¿no? Hasta qué tan grave es la disminución, ¿no? Lógicamente sin poner en riesgo al paciente, ¿no? Entonces, cualquiera de estas pruebas nos puede ayudar a confirmar la enfermedad. Sin embargo, las más accesibles son estas dos primeras. Es complicado encontrar en los hospitales las pruebas de reto bronquial. Hasta donde sé, creo que ninguno la hace, solo de forma privada se utilizan, ¿no? Entonces, lo que sí es bastante accesible, pues lo que es la espirometría y, bueno, flujometría también es fácil de hacer. Entonces, sería importante también ver los biomarcadores, determinar los biomarcadores de lo que es inflamación T2, ¿no? Que es la primera que mencionamos, ya que es la más frecuente y por ahí nos puede ayudar a diagnosticar también la enfermedad en base a esos biomarcadores, ¿no? Es importante buscar eosinófilos en sangre, ¿no? Hablaremos
de que es una inflamación T2 cuando se encuentre en valor porcentual 4% o mayor a 300, mayor o igual a 300. Podemos determinar inmunoglobulina E, ya sea fetal o específica, que se va a encontrar elevada en cualquiera de los dos. El feno, ¿no?, que es la fracción instalada de óxido nítrico, como dijimos, que tendría un valor por encima de 40 más en adultos o 35 más en niños, y también la determinación de eosinófilos en esputo, ¿no? En mayor o igual a 2% hablaría de un examen ya positivo en adultos, ¿no? Este es un algoritmo que nos propone GEMA, la Guía Española de Asma, donde nos dice, y que es bastante práctico en realidad, que si tenemos un paciente con síntomas de asma, se le haga pues, la prueba de espirometría, ¿no?, con la prueba broncodilatadora. Entonces, vemos si tiene o no un patrón obstructivo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente que cumple el criterio de tener la relación por debajo de 0,7, vemos si hay o no respuesta broncodilatadora, ¿no? Entonces, si está por debajo de 7, es patrón obstructivo. Lo graduamos, ¿no?, según el valor de volumen expiratorio forzado al primer segundo, como mostramos, ¿no? Y también vemos la respuesta. Sí, como dijimos, tanto la diferencia es mayor al 12% y hay un aumento de 200 mililitros, o sea, ambos criterios ya nos confirma el diagnóstico de asma, ¿no? Sin embargo, si tenemos patrón obstructivo, pero no hay una respuesta broncodilatadora negativa, podemos ayudarnos de la fracción expiratoria de óxido nítrico, ¿no? Un valor de 40 más nos confirma el diagnóstico de asma, pero si se encuentra negativo, se puede intentar, ¿no?, hacer una prueba con corticoide oral, ¿no? Se le administra corticoide, generalmente prednisona 40 miligramos por día, de 14 a 21 días, y se repite la espirometría, ¿no? Una alternativa es usar también corticoide inhalado en dosis altas. Se puede usar fluticasona, por ejemplo, como nos propone acá, 1500, 2000 de fluticasona, 3-4 tomas diarias por 2 a 8 semanas. Es una alternativa al corticoide oral. Y aquí tendríamos que repetir la espirometría. Si encontramos que el patrón normaliza, ya no es obstructivo, entonces nos confirma asma, pero si vemos que persiste obstructivo, tenemos que reevaluar y ver diagnósticos diferenciales. Por el otro lado, sin embargo, si tenemos una espirometría con una relación normal, ¿no?, que está por encima de 0,7 o por encima del límite inferior, en este caso igual tenemos que buscar respuesta broncodilatadora, ¿no? Igual tiene que hacerse la prueba. Entonces, si la prueba es positiva, acá nos plantea y que confirmamos el diagnóstico de asma, ¿no?, a pesar que inicialmente no tengamos un patrón obstructivo. Sin embargo, si tenemos tanto un patrón normal como una prueba broncodilatadora negativa, pero sospechamos que el paciente es asmático, podemos optar por la fracción exhalada de óxido nítrico, hacer la variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio que mencionábamos, ¿no?, el flujo expiratorio máximo, o la prueba de broncoconstricción. Entonces, prueba positiva para pico flujo expiratorio, mayor o igual a 20% confirma asma. En el caso de feno, mayor o igual a 40, ¿no? Y la prueba de constricción, ya sea positiva o negativa, si es mayor o igual, un porcentaje de cambio mayor o igual al 10%, como dijimos, ¿no? De cualquiera de estas pruebas en esos rangos nos confirma el diagnóstico de asma. De no ser así, tenemos que reevaluar a nuestro paciente y plantear de pronto algún diagnóstico alternativo. Ahora, en lo que es diagnóstico detallado, tenemos que ver cuál es el nivel del control de nuestro paciente, ¿no? Entonces, para eso se han formulado algunos cuestionarios. De ellos, el más conocido es el Asthma Control Test, o ACT, donde un valor, bueno, se le hacen diferentes preguntas al paciente respecto a sus síntomas en el último mes, ¿no?, ya sea que haya afectaciones en sus actividades, si hay sensación de disnea, con qué frecuencia, la presencia de síntomas nocturnos o por una madrugada, la frecuencia del uso de la terapia de rescate y cómo ellos perciben el control de su enfermedad, ¿no? De acuerdo a ello se le va dando un puntaje según la respuesta del paciente,
Y cuando encontramos valores por debajo de 20, nos indica que no hay un buen control de la enfermedad, ¿no? Nos sugiere que su enfermedad puede no estar bien controlada, ¿no? Esto debe hacerse en cada atención al paciente, en cada atención al seguimiento que le hagamos, ¿no? Se debe determinar también el nivel de riesgo que tiene este paciente de hacer alguna exacerbación de la enfermedad, y para ello vemos dos cosas, tanto los factores de mayor impacto para un riesgo futuro. Se han descrito algunos que están más fuertemente evidenciados, ¿no? Dentro de ellos están la historia de crisis, ¿no? Que tenga una o más episodios de exacerbación en un año, es un factor de riesgo de impacto en la vida del paciente, ¿no? Tanto en su función pulmonar como en su calidad de vida, ¿no? Y también un asma que se mantenga siempre descontrolada, ¿no? Y bueno, dentro de otros factores ya con menor nivel de riesgo están pues el pobre control de la enfermedad, el uso inapropiado de forma inadecuada de lo que es los broncodilatadores de acción corta, ¿no? Que lo use como el paciente lo desea, ¿no? Como él mismo se lo indica. La edad avanzada, por ahí también se ha descrito, pacientes mujeres, que ya tengan una función pulmonar reducida, obesidad también es un factor importante, el uso de tabaco, antecedentes psicológicos, historia de reflujo gastroesofágico también, EPOC, que tengan un seno elevado, de eosinofilia, entre otros factores, ¿no? Bueno, y coincide aquí que en los factores más fuertemente asociados, tanto en niños como en adultos, es la historia de crisis previas, ¿no? Crisis frecuentes, y el asma que no esté bien controlado, ¿no? Que persista mal controlado. Y, bueno, como dijimos, debemos determinar también factores de riesgo para sufrir crisis asmática, ¿no? Y dentro de ellos están todos estos, ¿no? Y que se debe estimular al paciente a modificarlos o a cambiarlos, ¿no? Ya sea dejando el consumo de tabaco, educando a nuestros pacientes, estimulando, promoviendo lo que es la actividad física, una vez obviamente que el paciente esté estable. La natación se ha visto que es un deporte que ayuda mucho en esta enfermedad. Evitar la exposición ocupacional en caso hay algún desencadenante en relación a la labor que hace el paciente. Evitar medicaciones que puedan empeorar la enfermedad, como el uso de AINES, ¿no? Las dietas saludables, evitar exposición a la humedad también, si es que eso es un factor desencadenante en el caso particular del paciente. El control del peso, ¿no? Se debe estimular también a un programa de reducción de peso, ejercicios, ¿no? Actividad física, dieta. El uso también de ejercicios respiratorios para mejor control de su enfermedad. Evitar contaminación intradomiciliaria, ¿no? Como el uso, pues se puede estimular el uso del deshumedecedor, ¿no? El uso de la calefacción, la estufa, ¿no? Evitar alérgenos también. Evitar el estrés emocional, que también puede ser un desencadenante en algunos pacientes, contaminación extramuros, ¿no? No es claro, ¿no? Básicamente la exposición a la contaminación ambiental, ¿no? Pues es algo un poco complicado a veces, ¿no? Porque los pacientes suelen tener, pues, trabajos, tienen que salir o tienen que estudiar, ¿no? Entonces es complicado evitar que el paciente salga, ¿no? Y que se exponga pues a la contaminación. Evitar también alimentos o químicos alimentarios solo en los que tengamos confirmado que hay algún tipo de alergia a un determinado alimento, ¿no? Si no hay ninguno específico que tengamos que restringir, ¿no? Y también problemas socioeconómicos también, ¿no? Opciones, tenemos que plantear cuál es el nivel socioeconómico de nuestro paciente, porque tenemos que ver qué tipo de inhalador le tenemos que ofrecer, ¿no? Hay algunos más con mayor coste, dependiendo qué tipo de inhalador es, ¿no? Si es polvo seco, si es disco, etcétera. Entonces tiene que ser algo adecuado para el paciente, para que sepamos que va a tener buena adherencia, ¿no? Porque a veces si es un inhalador que es poco accesible para él, pues lo va a dejar en algún momento, ¿no?
Bueno, para determinar gravedad se han hablado de, antes de recibir el tratamiento debemos hablar de este tipo de calificación, ¿no? De acuerdo a diferentes parámetros, vamos a hablar de un asma intermitente, persistente leve, persistente moderada, persistente grave. Aquí nos vamos a basar en la presencia de síntomas diurnos, si hay o no síntomas, ya sea más de 2 veces por semana, todos los días o continuos varias veces al día, si hay uso de la medicación de alivio, según la frecuencia, ¿no? Qué tan frecuente lo esté usando, hablaremos de la gravedad. Síntomas nocturnos también, si hay o no limitación de la actividad. La función pulmonar también, es importante tener la espirometría basal del paciente para hablar de gravedad, y el número de exacerbaciones también. Entonces, la intención no es que se aprendan todo esto, ¿no? Sino que al menos conozcan los parámetros en los cuales nos guiamos para ver la gravedad, ¿no? Y de acuerdo a ello, ir ayudándose de alguna forma, ir viendo qué tan grave es la enfermedad del paciente en ese momento, ¿no? La primera evaluación. Una vez que se les administra el tratamiento, en el seguimiento de pacientes tenemos que ver su nivel de control. Aquí hablamos de asma bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado. Y bueno, los parámetros por los cuales se basa son los mismos. Síntomas diurnos, limitación de actividades, síntomas nocturnos, necesidad de medicación de alivio, función pulmonar, aquí habla del uso de los controles de espirometría, volumen expiratorio forzado al primer segundo, o pico flujo expiratorio, y las exacerbaciones también, ¿no? Bien controlada si tiene todos los criterios, parcialmente controlado si tiene cualquier medida en cualquier semana, y mal controlado si tiene 3 o más características de esta columna, ¿no? De lo que es parcialmente controlado. Gina este año nos propone también el asma, la clasificación de asma en relación a qué tan difícil es de tratar, ¿no? Aquí nos habla de asma severo, en aquel paciente que permanece sin control, a pesar que está usando dosis altas de combinación de corticoide inhalado con beta-2 de acción prolongada, o que requiere dosis altas, ¿no? Para prevenir que se descontrole la enfermedad, ¿no? Asma moderado, cuando se controla bien con los pasos 3 y 4 de la enfermedad, ¿no? Los vamos a ver en un ratito. Y enfermedad leve, ¿no? Que es el que está bien controlado únicamente con el corticoide inhalado y formoterol de rescate, que es lo que actualmente se indica tanto como terapia de mantenimiento como rescate, ¿no? O ya sea con dosis bajas de corticoide y su broncodilatador de acción corta de rescate nada más, ¿no? La fenotipificación, en realidad se han descrito diferentes fenotipos, ¿no? Que se han clasificado según algunos parámetros, ¿no? Ya sea la fenotipificación según criterios clínicos o fisiológicos, como asma grave, asma con exacerbaciones graves, refractaria al tratamiento, de inicio precoz, de inicio tardío, con limitación fija al flujo aéreo, asma y obesidad, relacionados con factores desencadenantes, el asma alérgica, el asma inducida por AINES, el asma inducida por menstruación, asma inducida por ejercicio, y según los parámetros inflamatorios, y esto en relación a los mecanismos que mencionábamos al inicio, lo que es asma eosinofílica, asma neutrofílica, asma pausigranulocítica también, ¿no? La eosinofílica suele ser alérgica, suele tener buena respuesta a los corticoides inhalados. Neutrofílica suele aparecer en pacientes con enfermedad grave, puede tener exacerbaciones que suelen ser graves, tienen menor respuesta a corticoides inhalados. Esta a veces va junto con el asma de presentación tardía y la pausigranulocítica. Entonces, en cuanto a diagnóstico diferencial, considerar principalmente la enfermedad que se le parece bastante CPOC. Sin embargo, van a tener algunas características que nos va a orientar a diferenciarlas. La edad de inicio, como dijimos, asma puede ser un inicio temprano, antes de los 12 años, o infantes, ¿no? O un inicio tardío. EPOC suele ser en pacientes mayores de 40 años,
tabaquismo o exposición a biomasa o antecedentes de tuberculosis como factores de riesgo principales, como decíamos en EPOC, casi siempre va a haber alguno de ellos. Presencia de atopía suele estar bastante asociado a asma. Antecedentes familiares en asma es frecuente encontrarlo. La variabilidad de los síntomas es más usual en asma. En EPOC suelen ser síntomas más persistentes, ¿no? Que no desaparecen si no es con el tratamiento. La reversibilidad de la obstrucción bronquial suele ser significativa en asma y en EPOC suele ser menos significativa o negativa, ¿no? Y la respuesta a los corticoides, según el tipo de asma, pues, suele ser mejor o muy buena casi siempre, ¿no? Obviamente si hablamos de otros fenotipos, como ya dijimos, la respuesta probablemente sea menos, ¿no? En EPOC, en cambio, es variable, ¿no? El tratamiento es diferente y solo bajo determinadas causas se puede optar por corticoides inhalados, ¿no? Y bueno, otras patologías posibles, ya sean pacientes infantes o adultos, pues tenemos que sospechar en pediátricos, sobre todo la presencia de cuerpos extraños, antecedentes de fibrosis quística, bronquiectasias, enfermedades cardíacas congénitas, ¿no? Etcétera. En adultos mayores de 40 años, también la presencia de bronquiectasias, ¿no? Los más frecuentes, que tenga algún otro tipo de enfermedad del parénquima, insuficiencia cardíaca también, tromboembolismo pulmonar, etcétera, ¿no? En cuanto al tratamiento, vamos a ver que son tres cosas principales que tenemos que ver en lo que es ciclo de control en el manejo del asma, ¿no? Inicialmente, evaluar a nuestro paciente, ¿no? Hacer un buen diagnóstico, ver el control de los síntomas, qué factores de riesgo modificables tiene el paciente, determinar cuáles son sus comorbilidades, su adherencia y cómo hace la técnica inhalatoria. Es importante esto siempre recalcárselo al paciente en cada consulta, ¿no? Cómo es que se usa el inhalador y también las preferencias del paciente, ¿no? Cuáles son los objetivos que van a tener para tratar la enfermedad, ¿no? El ajuste del tratamiento va en relación a los medicamentos para el asma, las estrategias no farmacológicas que incluyen estos factores de riesgo modificables y comorbilidades, y el repaso de la respuesta, ¿no? O sea, siempre evaluar los síntomas del paciente, si han habido o no exacerbaciones, la presencia de efectos secundarios, alguna de los tratamientos que estamos usando, el nivel de satisfacción del paciente y su función pulmonar también, ¿no? Entonces, revisamos la respuesta y reajustamos el tratamiento. Frecuencia de revisión, al inicio se puede optar por un control o seguimiento, indicamos el tratamiento y al mes o máximo a los 3 meses se debe reevaluar y luego de ello se va viendo cada 3 a 12 meses según qué tan estable esté el paciente, ¿no? Según cómo esté evolucionando. En embarazo sí tiene que ser un seguimiento más continuo y obviamente si tenemos un paciente que viene por una exacerbación de la enfermedad, el siguiente control tiene que ser más pronto, ¿no? Máximo en una semana. Escalar el tratamiento se debe optar en casos que vemos que no esté controlando bien la enfermedad. Ya vimos los niveles de control. Eso suele escalonarse o desescalonarse cada 3 meses, cada 2 a 3 meses. Según nuestra evaluación. Y lógicamente si tenemos un paciente que está en tratamiento pero que viene por alguna exacerbación a consecuencia de una infección viral o alérgica, tenemos que escalonar algo más, ¿no? Tenemos que brindarle algo más, ¿no? Y desescalonar el tratamiento cuando tiene un buen control por al menos 3 meses, buscar la dosis efectiva mínima que controle síntomas y exacerbaciones. Entonces, una vez que tenemos clasificada nuestra gravedad del paciente, en el caso, cuando está bien controlada con el tratamiento, vamos a ver los diferentes escalones. En el caso de GEMA, nos habla de los escalones del 1 al 6. En el caso de los intermitentes, optaríamos por el escalón 1, y en el persistente leve escalón 2, en el persistente moderado 3 o 4, y en el grave 5 o 6. ¿Qué nos dice GEMA entonces? En el paciente intermitente, escalón 1, donde nos plantea el uso de el broncodilatador de acción corta o un corticoide inhalado asociado a formoterol o corticoide inhalado asociado a salbutamol.
esto se lo utiliza solo a demanda, ¿no? Esto es lo que nos plantea en el escalón 1, solo utilizar cualquiera de estas tres alternativas a demanda, ¿no? Según la presencia o no de síntomas, ¿no? Acá, por ejemplo, el que encontramos asociado a formoterol aquí en el país es budesonida, ¿no? Budesonida formoterol, o corticoide inhalado con salbutamol, beclometasona salbutamol, ¿no? Budesonida salbutamol, ¿no? Cualquiera de ellos. Educación también siempre, en cualquiera de los pasos, educación del paciente, control ambiental, tratamiento de la rinitis u otras comorbilidades que tienen. Considerar inmunoterapia, una vez si es que confirmamos la presencia de algún alérgeno específico, ¿no? Escalón 2, ya empezaríamos a lo que es el corticoide inhalado a dosis bajas. Ahorita vamos a ver la tabla de cuándo, según qué corticoide estemos usando, vamos a ver dosis bajas, medias o altas. Otra alternativa es usar antileucotrienos, ¿no? Como montelukast, y asimismo, junto con su corticoide a dosis bajas, utilizaríamos un broncodilatador de acción corta, o el corticoide inhalado con formoterol, o corticoide inhalado con salbutamol. O sea, podemos optar por corticoide inhalado a dosis bajas con salbutamol, digamos, a demanda, o en nuestro escalón 2 ya podríamos tratar con corticoide inhalado con formoterol o corticoide inhalado con salbutamol como mantenimiento. En escalón 3, sí tendríamos que asociar de todas formas un broncodilatador beta 2 de acción prolongada, junto con el corticoide a dosis bajas. La alternativa es utilizar corticoide solo, pero a dosis medias, y como rescate el broncodilatador de acción corta o el corticoide inhalado con formoterol. En el escalón 4 progresa la dosis de corticoides a dosis intermedias junto con la asociación del broncodilatador de acción prolongada. Como alternativa tenemos corticoides solo a dosis medias con un antileucotrieno, y la otra alternativa es corticoides a dosis medias con terapia triple, ¿no? Sin embargo, esto es poco usual de utilizar, ¿no? Y su rescate, ¿no? Ya sea con salbutamol o, digamos, budesonida formoterol. En el escalón 5 ya son dosis más altas de corticoide en asociación. Se debe añadir alguno de estos si es que a pesar de que hay un mal control, ya sea un antimuscarínico de acción prolongada, como tiotropio, por ejemplo, que es el que disponemos aquí. Antileucotrieno, acitromicina también se utiliza como inmunomodulador en algunos casos. Cualquiera de ellos podríamos agregarlo a su terapia inhalatoria, ¿no? Junto con su rescate. Y en escalón 6 es el tratamiento del escalón anterior, asociando ya un biológico según el fenotipo del paciente, ¿no? Entonces, según los biomarcadores que encontremos, los biomarcadores positivos que encontremos, optaremos por alguno de estos biológicos en el tratamiento del paciente, ¿no? Omalizumab, mepolizumab, regizumab, berrelizumab, dupilumab, ¿no? En el país solo tenemos omalizumab, ¿no? Entonces es complicado llegar a este punto, ¿no? Hasta el momento solo hay esto. Entonces, si fracasan las opciones previas, pues ya se opta por otro tipo de tratamientos como la termoplastía endobronquial, ¿no? Lo que hace es disminuir la cantidad de músculo liso en la vía respiratoria. Esto también es difícil, aquí no se hace, en el país no se hace, pero está planteado en la guía GEMA. Y si persiste el mal control, considerar corticoides bioral, transferona intramuscular, ¿no? Los corticoides de depósito, junto con su terapia de rescate, ¿no? Es complicado llegar a este punto, ¿no? Sobre todo por las limitaciones que tenemos en el país, ¿no? Pero felizmente es asma de difícil control, no es tan usado al menos en el país, ¿no? Entonces, estos son los pasos que nos plantea GEMA. Ahora, en el tema de rescate de corticoide inhalado formoterol, ¿por qué optar a veces por ese en vez del salbutamol como rescate? Se ha visto que formoterol, si bien es cierto, es un beta 2 de acción prolongada, el efecto inicia igual de rápido que el salbutamol, ¿no? Entonces, hay varios estudios que han salido para que lo consideren dentro de los pasos, tanto en GEMA como en GINA, que vamos a ver en el siguiente gráfico, porque a veces se ha visto que inclusive lo plantean como primera alternativa, como rescate, en vez del salbutamol, ¿no?
Se ha visto que hay una mejor o más rápida respuesta en las exacerbaciones, mejor la función pulmonar, etc. Entonces, los beta-2 agonistas de acción, ya sea corta o prolongada, vamos a ver que el tiempo de acción, acá para recalcar, para salbutamol es de 3 a 5 minutos, y vemos que aquí para formoterol, a pesar de ser un beta-2 de acción larga, su inicio de acción es igual que algún beta-2 de acción corta, ¿no? Es por eso que se utiliza como, o se indica como tratamiento también de rescate asociado al corticoide inhalado, ¿no? En cambio, por ejemplo, salmeterol, bilanterol, indacaterol, bueno, estos dos últimos también tienen una acción rápida, ¿no? Salmeterol, en cambio, por ejemplo, tiene aquí una acción demora más, ¿no? En iniciar 20 minutos, 45 minutos. Y el tiempo que duran, pues, es bastante más amplio que en los inhaladores de acción corta. De estos también disponemos, sin embargo, los estudios que han salido es básicamente por el tema de formoterol, ¿no? Para uso como rescate. Y bueno, aquí hablábamos de las dosis bajas, medias o altas, ¿no? De estos, bueno, aquí tenemos en el país budesonida, tenemos beclometasona y fluticasona, ¿no? Furato, fluticasona y propionato también. Dosis bajas, ¿no? Son estas de acá, 200 a 400 para budesonida, 400 a 800, dosis alta, 800 a 1600. ¿no? Budesonida viene de 200 microgramos, de acuerdo a que se le va indicando la dosis. Beclometasona viene de 250, fluticasona también viene de 250. Y, bueno, mometasona aquí no lo tenemos. En el caso de Gina, lo que plantea el tratamiento de inicio, aquí son solo 5 pasos, no son 6, y nos plantea que de acuerdo a la evaluación y la presencia de los síntomas, tratemos pues encontremos en qué paso lo iniciaríamos el tratamiento, ¿no? En aquellos pacientes que tienen síntomas menos de 4 a 5 días por semana, por ejemplo, nos propone únicamente utilizar el budesonida formoterol, digamos, ¿no? En dosis bajas a demanda, ¿no? A demanda del paciente. Esto lo considera tanto de pasos 1 y 2. En el paso 3 ya nos habla de una dosis baja de corticoide inhalado con formoterol. Estos son pacientes que tienen síntomas la mayoría de los días o que se despiertan por el asma una vez por semana o más, ¿no? Paso 3. El paso 4 ya nos habla de una dosis media de corticoide inhalado con formoterol en aquellos pacientes que tienen síntomas todos los días, que se despiertan más de una vez por semana por el asma o que tienen una disminución importante de la función pulmonar, ¿no? Y en el paso 5 nos habla de agregar un antimuscarínico de acción prolongada, fenotipificar, ¿no? Referir a una evaluación para fenotipificación y considerar también altas dosis de corticoide inhalado con formoterol, ¿no? De acuerdo a la fenotipificación se le ofrece el tratamiento biológico, se puede optar por cursos también de corticoide, vía oral, ¿no? Depende de qué tan severo se encuentre en ese momento, ¿no? Y como rescate para cualquiera de los pasos, igual, ¿no? La dosis según necesidad de corticoide inhalado con formoterol. Y bueno, acá nos propone ya como tratamiento alternativo, como segunda opción, lo que son el corticoide con el beta-2 de acción corta, ¿no? Igual son 5 pasos, acá igual plantea el beta-2 de acción corta como rescate para todos los pasos, y aquí ya nos habla de utilizar solo un inhalador. En el paso 3 recién la asociación de 2 inhaladores, paso 4 ya una dosis media o alta, y en el paso 5 agregar el antimuscarínico, ¿no? Y fenotipificar igual que en el como tratamiento alternativo, pero de tratamiento ideal nos habla de corticoide inhalado con formoterol de inicio, como rescate, y luego ya en dosis progresivamente cada vez más altas, ¿no? En lo que respecta a gravedad de crisis de asma, solo para hablar unas cuantas cosas, tenemos que cuando vemos a algún paciente y está exacerbado por una enfermedad, debemos determinar si es una crisis leve, moderada, grave o una crisis vital, ¿no?
Eso nos basamos en diferentes parámetros, tanto en la gasometría, idealmente hacer una prueba de función pulmonar, aunque esto es bastante difícil de encontrar. En otros países, pues las pruebas de función pulmonar, como la espirometría, se hacen en la emergencia para determinar justamente esto, la severidad del cuadro. Pero bueno, acá nos podemos basar pues clínicamente en la presencia de disnea, qué tan intensa es, ¿no? Cómo habla el paciente, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el uso o no de musculatura accesoria, la presencia de sibilancias, el nivel de conciencia del paciente, la saturación de oxígeno, una gasometría que sí se puede encontrar o es más accesible, ¿no? Basándonos en la severidad, si es que hay una hipoxemia o si es que hay una retención de CO2, ¿no? Si es que suele verse en los casos muy, muy severos, ¿no? Bueno, son dos puntos que nos plantea aquí Gema en lo que es tratamiento de crisis de asma. Una evaluación inicial del nivel de gravedad estática, ¿no? Ya sea con la anamnesis, exploración física, el uso de la espirometría o el pico flujo expiratorio, la saturación de oxígeno y otros, según la indicación, determinamos qué tan severa es la crisis. Inicialmente en crisis leves nos habla de utilizar el salbutamol con suero cámara, ¿no? 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos por 1 hora, reevaluar al paciente, ya sea con la clínica, la saturación, idealmente con espirometría, y ver si hay buena respuesta o no, ¿no? Si el paciente ya está sintomático, está estable y tiene una buena función pulmonar, se plantea el alta con corticoide bioral por 5 a 7 días, su corticoide inhalado y su broncodilatador de acción prolongada. Se habla de un plan de acción y concretar una cita de control, ¿no? Bueno, se le dan referencias o indicaciones generales y se le indica y se le plantea el control por consultorio externo de neumología o de medicina, ¿no? A la semana de la crisis, ¿no? Ya vimos que máximo debe esperarse una semana para el siguiente control. En el caso de crisis moderadas a graves, se plantea el uso de oxígeno, obviamente siempre y cuando la saturación esté disminuida, plantea un valor por debajo de 92. El uso de combinación de broncodilatadores de acción corta, como salbutamol, bromuro y hipertropio, a las dosis que pone acá, ¿no? 4 a 8 inhalaciones cada 10-15 minutos de la primera hora, o la nebulización, ¿no? 2,5 miligramos de salbutamol más 0,5 de hipertropio cada 20 minutos por 1 hora. Hipertropio inhalado no hay, salbutamol inhalado sí hay, ¿no? Más o menos son alrededor de 20 gotas, ¿no? 20 gotas para nebulizar en adultos. Corticoides, prednisona o hidrocortisona, 250 miligramos endovenoso en una dosis. Propionato de fluticasona se le agrega de una vez. Se puede utilizar incluso budesonida o cualquiera de los corticoides inhalados también como rescate en el momento. Y considerar en crisis ya más graves el uso o al menos una dosis de sulfato de magnesio endovenoso, ¿no? Incluso plantea el uso de salbutamol endovenoso, ¿no? Es una medicación que tampoco tenemos aquí, ¿no? Y inclusive de acuerdo a la severidad, plantear ventilación mecánica no invasiva. Revelamos al paciente si hay buena respuesta, también se le indica el alta a la hora, máximo en las 3 horas, y si hay mala respuesta se indica hospitalización, ¿no? Para administración de oxígeno, para continuar la terapia inhalatoria, el corticoide, que ya se baja un poco la dosis, ¿no? A 100, 200 cada 6 horas, o prednisona 20, 40 cada 12. Y finalmente la crisis vital, el uso del oxígeno, el salbutamol con el bromuro, la hidrocortisona, considerar sulfato de magnesio, ventilación ya mecánica invasiva, una estancia en UCI, reevaluar al paciente si es que se puede, ¿no? Al menos con la clínica y la saturación, y hospitalizarlo, ¿no? Entonces, en crisis de asma, estos son los fármacos que comúnmente se van a utilizar. Algunos de ellos los tenemos, otros no. Por ejemplo, salbutamol, si lo tenemos. Básicamente se puede utilizar con el inhalador una administración de 2 a 8 inhalaciones, es decir, 200, 800 microgramos cada 10-15 minutos en la primera hora. Se puede hacer nebulizaciones ya sea intermitentes o continuas. Anticolinérgicos como el bromuro y hipertropio también se utilizan en las crisis. Acá podríamos disponer de lo que es el inhalador, ¿no? Se habla de 4 a 8 inhalaciones cada 10-15 minutos. Corticoides sistémicos, una alternativa es prednisona o hidrocortisona. No se ha visto que haya mayor diferencia en darlo vía oral o endovenoso, ¿no? Eso va a depender de la tolerancia del paciente, más que todo.
Corticoides inhalados también se pueden utilizar en las crisis. Sulfato de magnesio en pacientes más críticos, una sola vez, dosis única de 2 gramos. Y como alternativa plantean el uso de salbutamol endovenoso, nebulizaciones también con sulfato de magnesio, ¿no? Es medicina que es complicado, o bueno, no la tenemos en el país, ¿no? Podemos ayudar más que todos los inhaladores y los corticoides sistémicos, ¿no? Y el sulfato de magnesio. Bueno, solo mencionar un poco de lo que es el asma refractaria o el asma grave, ¿no? Vamos a ver que la fenotipificación del asma refractaria por el tipo de células inflamatorias involucradas, ¿no? Según cuál sea el mecanismo, va a ser útil para determinar qué tratamiento se le va a ofrecer al paciente, ¿no? Se ha visto que cerca del 50% de las exacerbaciones asmáticas graves son de naturaleza eosinofílica, ¿no? Y bueno, las restantes son neutrofílicas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de asma grave? Tenemos que confirmar lógicamente el diagnóstico de asma, ver si el paciente tiene o no buena adherencia y tiene también buena técnica inhalatoria. A veces no es tanto que el inhalador no esté funcionando, sino que el paciente no sabe cómo utilizarlo o se olvida cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, siempre, como lo dije y lo recalco, es importante ver que el paciente muestre cómo es que usa el inhalador en cada control que tenga con el médico, ¿no? Identificar comorbilidades también y factores de riesgo. Entonces, vamos a hablar de un paciente que va a requerir altas dosis de corticoide inhalado en combinación con un segundo medicamento controlador para prevenir que pierda el control de la enfermedad, ¿no? O aquel que permanece sin control a pesar del tratamiento. Entonces, acá nos plantea algunos criterios, ya sea que tenga un ACT menor a 20, ¿no? El cuestionario de asma que mencionábamos. ACQ también es una alternativa, este es otro cuestionario, es menos usado. ACT principalmente es el que más se usa. Asimismo, que tenga 2 o más exacerbaciones moderadas graves en el año previo, es decir, que haya requerido hospitalización, ¿no? Más una o más hospitalización por la exacerbación grave, y que tenga una relación por debajo de 70 y un BEF1 postbroncodilatador por debajo de 80% del predictor. Si no tiene esto, es un asma grave controlado. Si cumple esos criterios, es un asma grave no controlado. Entonces, ahí vamos a ver que tenemos que fenotipificar al paciente para ofrecerle algún tipo de tratamiento. Entonces, acá habla en lo que es asma grave, 3 fenotipos principales: el asma alérgica, asma grave alérgica, la de tipo eosinofílica y la no T2, ¿no? En el caso del asma alérgica, vamos a ver que va a estar caracterizado por pacientes que tienen síntomas alérgicos, ¿no? Con sensibilización a algún alérgeno, ya sea porque tenga una inmunoglobulina E específica positiva a un determinado alérgeno o un PRIX test positivo, ¿no? Biomarcadores que nos van a ayudar: inmunoglobulina E, el dosaje de citoquinas, periostina, eosinófilos, neutrófilos en esputo, ¿no? Y este tipo de pacientes van a tener buena respuesta a lo que son corticoides, omalizumab, ¿no? Anti-interleuquina 5. Omalizumab es un inhibidor de inmunoglobulina E, entonces también los anti-interleuquina 5, ¿no? Como mepolizumab, rilizumab, benralizumab o dupilumab. Si es de tipo eosinofílica, suele ir acompañado de rhinosinusitis crónica, poliposis nasal, corticodependiente o insensible a corticoides, ¿no? Algunos biomarcadores que vamos a usar son el dosaje de eosinófilos, tanto en sangre como en esputo, el dosaje de interleuquina 5 y otros biomarcadores, y el tratamiento suele responder mejor a antileucotrienos o también algunos biológicos anti-interleuquina 5, ¿no? Y los no T2 van a ser aquellos principalmente que tienen menor volumen expiratorio forzado al primer segundo, suelen tener mayor atrapamiento y a veces van acompañados de antecedente de tabaquismo, ¿no? Biomarcadores principales: los neutrófilos, ¿no? O, bueno, suele ser pausi granulocítica en esputo, dosaje de interleuquina 8, ¿no? Y lo único que se ofrece o que se le puede ofrecer en este paciente son un inmunomodulador como la citromicina, ¿no? Entonces, según el mecanismo, acá hay algunas características clínicas, ¿no? Según el fenotipo, perdón. Igual, solo para mencionar lo que es tratamiento de asma grave no controlada, ¿no? Como dijimos, aquel paciente que tiene corticoides en dosis
más altas con un segundo controlador y que vemos que tiene dosaje de eosinófilos mayor o igual a 150, una inmunoglobulina E por encima de 30, un prick test positivo con antecedentes clínicos de atopía y un FeNO mayor o igual a 25, que también nos habla de un componente alérgico. Si lo tiene, cumple estos criterios, pues tenemos un asma T2 o un asma alérgico, ¿no? En este caso hay que ver si es alérgico o sinofílico, cómo lo diferenciamos, si hay o no sensibilización a algún alérgeno, inmunoglobulina E alta o antecedente de atopía, o si hay eosinofilia, ¿no? Si tenemos los tres primeros, es alérgico y ofrecemos ese tipo de biológico. Si es eosinofílico, vemos qué tan aumentados están los eosinófilos y según eso podemos optar por algunas de estas alternativas como de biológicos. Y si no cumple ninguno de estos criterios, pues es un asma no T2 o un asma no alérgico, más neutrofílico, ¿no? Y aquí podemos ofrecer acitromicina, se plantea también el uso de antimuscarínicos de acción prolongada o inclusive corticoides oral, ¿no? Entonces, la meta va a ser siempre mantener un adecuado control de la enfermedad por el tiempo más prolongado posible, ¿no? Un paciente controlado es aquel en el que podemos prevenir la mayoría de las crisis, aquel que puede mantener una actividad física sin limitaciones y donde tengamos mínimos o ningún síntoma nocturno. Entonces, los componentes del cuidado va a ser siempre desarrollar una buena relación médico-paciente y familia, identificar y reducir la exposición a los factores de riesgo, ¿no? Determinar si hay o no factores que puedan aumentar el riesgo de las crisis, el abordaje, el tratamiento, el monitoreo del control también, bastante importante, y el manejo de las exacerbaciones cuando las tengamos. Ok, eso es en lo que respecta a asma. ¿Hay alguna duda?